Uno de los diseños más utilizados a nivel de investigación agrícola es el diseño de bloques al azar o el BCA. A continuación les vamos a presentar cómo es la forma más fácil de poder trabajar y poder realizar el análisis de varianza en Minitab. Referimos al diseño experimental de bloques al azar o el diseño BCA, básicamente nos estamos refiriendo que es el diseño más utilizado en experimentación agrícola. Generalmente lo vamos a usar en un lugar donde se desarrolla la investigación y se identifica un gradiente de variabilidad definido en un solo sentido. Puede ser fertilidad de suelo, sombra, velocidad del viento, en fin, cualquier factor que vaya a afectarnos la investigación agrícola. El área para establecer el experimento lo vamos a dividir siempre en bloques homogéneos. Esta es otra ventaja que tenemos en el diseño de bloques completamente al azar, que nosotros podemos identificar a través de una fórmula que se los vamos a presentar en otro video, cómo determinar el número de repeticiones que vamos a trabajar de acuerdo al número de tratamientos que nosotros vamos a tener. Cada bloque lo vamos a dividir en tantas unidades experimentales como tratamientos existan. En el ejemplo que tenemos en la parte de acá, nosotros básicamente encontramos 4 tratamientos. Tenemos acá la investigación realizada en la cantidad de ácidos húmicos que nosotros aplicamos a la planta y obtuvimos una variable de respuesta indicada en altura en centímetros. Entonces nosotros encontramos que cuando aplicamos 0.5 cc de ácidos húmicos encontramos 87, 90.4, 89.3 y 83,6 centímetros de altura de la planta. Cuando nosotros aplicamos 1, encontramos 87, 88.6, 90.5 y 88.2. Luego cuando aplicamos 1.5 cc por litro de agua de ácidos húmicos encontramos 9.4, 87.2, 91 y 84.4. Por último, nosotros encontramos que cuando aplicamos 2 cc de ácidos húmicos, la respuesta que obtuvimos fue la que encontramos en la parte de acá. Acá nosotros tenemos un cuadro en donde nosotros ordenamos todas las variables de la variable de respuesta altura de acuerdo al tratamiento de forma vertical y a las repeticiones de manera horizontal. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es primero, cuando tengamos toda la información ordenada, vamos a hacer lo siguiente. Para poder trabajar en Minitab, estamos trabajando ahorita en Excel, lo primero que vamos a hacer es ordenar las variables, la variable de respuesta de acuerdo al siguiente orden que tenemos en la parte de acá. Primero vamos a colocar una columna que le vamos a denominar tratamientos y las vamos a colocar de forma vertical. Vamos a encontrar 0.5, 1, 1.5 y 2 centímetros cúbicos de ácidos húmicos. En la segunda columna nosotros vamos a ubicar los bloques, pero vamos a trabajarlo bloque por bloque. Por ejemplo, en el bloque 1, que serían las 4 repeticiones del bloque 1, vamos a encontrar las 4 variables de respuesta. Para 0.5, para 1, para 1.5 y para 2. Y así nos vamos a ir sucesivamente hasta llegar a la cuarta repetición de la variable que estamos analizando. Cuando nosotros tengamos esta información ya tabulada de esta manera, lo que tenemos que hacer es venir, vamos a seleccionar todo el conjunto de valores y los vamos a pegar en Minitab. Hay que tener muy en cuenta esto. Si nosotros estamos trabajando y utilizamos el valor desde la variable acá donde tenemos identificada cada una de los valores de las columnas con su propio título, tenemos que procurar que los títulos queden en esta parte de acá, porque si quedan letras en este lado, simplemente Minitab no me va a realizar la operación. Vamos a colocar, pegamos las celdas y damos una revisión. 87, volvemos a ver que los datos estén completamente bien y de ahí de eso después de eso vamos a ver cómo trabajamos con los valores acá. En la parte de arriba nosotros vamos a encontrar la variable estadística, el menú de estadística. A nosotros nos interesa trabajar con ANOVA o con análisis de varianza y nos vamos a ir en donde dice modelo lineal general, ¿sí? Estadística, ANOVA
y modelo lineal general. Acá se nos va a desplegar una ventana en donde nos van a aparecer varias opciones. Por ejemplo, la respuesta, o sea, la variable de respuesta que nosotros estamos trabajando se encuentra en la columna C3. Si nosotros movemos un poco para acá, vamos a ver que la encontramos en la columna C3. Entonces nosotros tenemos que venir y seleccionar en esta parte de acá. Doble clic y ya tenemos seleccionada la variable altura. El modelo. Si ustedes se recuerdan muy bien, en el modelo lineal general que vamos a trabajar en bloques al azar, vamos a tener siempre en los textos de investigación agrícola que el modelo lineal general para un bloque al azar es YJ, que está en función de los tratamientos, y vamos a seleccionar acá tratamientos más el error, el efecto asociado a cada uno de los bloques, que es el que vamos a encontrar en la parte de acá, más el error experimental asociado a la investigación, que son factores ajenos a nuestra voluntad y que nosotros no podemos manejar y que siempre van a ser inherentes a una investigación. En otras palabras, el error experimental siempre va a existir. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre con esa condición de que la información que nosotros vamos a generar en la parte de acá es confiable. En este caso vamos a trabajar con un 95% de confianza, pero que nunca va a llegar a ser el 100% de confianza por ese error experimental que siempre va a estar asociado a la investigación agrícola. Ahora, generalmente se utiliza 95% porque es el valor que nosotros más vamos a trabajar con recurrencia, más recurrente en la investigación agrícola. Entonces, cuando nosotros tengamos ya la variable altura y tratamiento y bloques en la cuestión de del modelo lineal general, nosotros le vamos a dar opciones, y si en algún caso miramos acá 95% de confianza, vamos a decir que está bien y le damos después aceptar. Minitab tiene dos opciones, dos ventanas básicamente. En realidad son tres en una. Tenemos la primera, que es la del menú acá, donde nosotros vamos a tener todas las opciones que queramos realizar, donde tenemos todas estas cuestiones que nosotros queremos ejecutar. Y en la parte de acá, que sería la segunda ventana que se llama sesión, acá vamos a encontrar los resultados. Vamos a maximizar esto y vamos a encontrar los resultados. Primero nos va a indicar la hora, la fecha, 24 de marzo del 2015 a las 8:41 de la mañana. Acá lo único que le dice es cuáles fueron las variables, le hace un breve resumen de lo que usted hizo. En tratamientos fueron 4 tratamientos, los valores fueron 0.5, 1, 1.5 y 2. El segundo es bloques, que lo vamos a encontrar como 4 bloques también, 1, 2, 3 y 4. Y al final de cuentas acá nos va a aparecer el análisis de varianza, que es lo que a nosotros nos interesa. Nos aparece fuente, tratamiento, bloque, error y el total. En esta parte de acá es importante que nosotros veamos todo esto, ¿sí? Primero tenemos que ver cuánto es los grados de libertad de carbono, 3, 3, 9 y 15. Posteriormente a ello, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en esta cuestión que tenemos en la parte de acá. Y vamos a ver que el valor de la F calculada, que es el que nosotros sacamos cuando lo hacemos a mano, para tratamientos nos dio 15.30 y para bloque nos dio 3.26. Después lo que tenemos que hacer es determinar el valor P. El valor P no es más que un valor de probabilidad que me va a dar el programa y que generalmente va a ser un número que me va a indicar si existe o no diferencia estadística entre los tratamientos. El análisis de varianza es para que finalmente nosotros podamos tener una regla de decisión para ver si aceptamos o no la hipótesis nula o si la rechazamos. En este caso nosotros vamos a encontrar que al final de cuentas, si nosotros hacemos a mano la cuestión del diseño estadístico, vamos a encontrar que la F calculada, o sea, la que nosotros al final de cuentas elaboramos e hicimos con todo este procedimiento, va a ser en tratamientos de 15.30 y en el caso de los bloques va a ser de 3.26. Y luego
vamos a compararla con un valor que nosotros le vamos a llamar F tabulado. Como su nombre lo indica, lo va a dar una tabla y vamos a hacer la comparación entre ambos valores obtenidos. La regla de decisión establece que si la F calculada es mayor que la F tabulada, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero ahora, ¿qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alterna? Para este ejercicio, nosotros hemos planteado estas dos hipótesis. La hipótesis nula, como su nombre lo indica, es la hipótesis, valga la redundancia, de nulidad. En otras palabras, me indica de que no va a haber diferencia grande entre los tratamientos y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que todos los tratamientos se comportan igual, ¿sí? Mientras que la hipótesis alterna es la que me está dando la opción de que por lo menos uno o más tratamientos van a ser mejores con respecto a sus contemporáneos o a los que estamos evaluando en ese momento en la investigación. Para este caso nosotros planteamos las dos hipótesis sencillas. La hipótesis nula, que dice que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos 4 tratamientos, en este caso la cuestión de los ácidos húmicos, los resultados que vayamos a obtener matemáticamente pueden ser diferentes, pueden haber 3, 4, 5, 6 centímetros, 10 centímetros de diferencia entre un tratamiento y otro, pero que esa diferencia no es lo suficientemente grande como para marcar una diferencia, para establecer que estadísticamente esa diferencia sí es significativa o que sí se debe al efecto del tratamiento que estemos aplicando y que no sea simplemente un efecto aleatorio asociado a un error experimental. La hipótesis alterna, por el contrario, dice todo lo contrario de la hipótesis nula. Acá dice sí existe diferencia significativa entre tratamientos, por lo tanto nosotros podemos llegar a la conclusión de que por lo menos uno o más tratamientos muestran una diferencia entre valores lo suficientemente grande como para poder destacarla como un resultado del efecto de los tratamientos y no un resultado de un efecto al azar o aleatorio. En este caso, nosotros queremos trabajar en esta parte de acá. Vamos a ver que el programa siempre nos va a dar estos valores. 0.001. ¿Qué significa esto? Para poder entender muy bien qué significa este valor P, tenemos que tener claro unos conceptos básicos. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho desde un inicio que íbamos a trabajar con un 95% de confianza. Significa que, en teoría, si 100 veces realizamos esa investigación, 95 veces vamos a obtener un resultado similar y solamente 5 veces nosotros vamos a encontrar un resultado distinto a ello. Repitiendo, nunca vamos a encontrar el 100% de confianza porque siempre va a haber un error experimental, porque recuerde que estamos trabajando con datos que son muestras, no estamos trabajando con valores completos, por lo tanto los resultados no pueden ser completamente confiables. Si trabajamos con un 95% de confianza, significa de que de forma arbitraria y por convenio nosotros vamos a adoptar el 5% para poder trabajar con la tabla de Fisher. Ese 5%, recuerden de que nosotros la probabilidad la vamos a trabajar. 0 es la no ocurrencia de un evento y 1 es la ocurrencia del evento. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar para estas situaciones con un valor alfa del 0.05, que es un valor que vamos a trabajar nosotros asociados al 95% de confianza. Repitiendo una vez más, ese 95% de confianza es la probabilidad de que ocurra la investigación y el 5% es la probabilidad de no ocurrencia del evento. Y la tabla de Fisher siempre va a trabajar con la probabilidad de no ocurrencia del evento. En este caso, como es el valor 0.05, ese es el valor que nosotros vamos a comparar con estos dos datos que tenemos en la parte de acá, que sería el de los tratamientos y sería el de los bloques. De forma arbitraria hemos dicho que vamos a adoptar ese 5%. Cuanto menor sea la probabilidad, o sea, el valor de P, es decir, más cercano a 0, pueda que los resultados sean productos de una diferencia estadística significativa
asociado al efecto de los tratamientos. Y mayor va a ser la tendencia a concluir que la diferencia existe en realidad. Si nosotros tenemos valores que sean 0.05 o menor, vamos a decir que vamos a rechazar la hipótesis nula. O sea, lógicamente estamos aceptando la hipótesis alterna que establece que sí existe diferencia entre los tratamientos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros esto? Si ustedes se observan en la parte de acá, vemos que 0.001 es menor a 0.05. Por lo tanto, sí hay diferencia estadística entre los tratamientos. Ahora, si nosotros observamos la parte de los bloques, vamos a ver que tenemos un 0.074 y ese resultado se encuentra por arriba del valor del 0.05. Por lo tanto, vamos a establecer que nosotros no tenemos diferencia estadística significativa entre los bloques. Y esto es bueno, porque ¿qué significa? Que al no haber diferencia entre el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4, significa que nosotros hemos neutralizado bien el gradiente y que por lo tanto los resultados que obtuvimos en el bloque 1 de los 4 tratamientos es igual al resultado que obtuvimos en el bloque 3 de los 4 tratamientos. O sea, la diferencia entre un tratamiento y otro se mantiene entre cada bloque. Por lo tanto, una investigación que nosotros veamos que la hemos realizado bien, siempre va a ser donde encontremos que no exista diferencia significativa entre los bloques. Si en algún momento encontramos que hay diferencia significativa, estadísticamente hablando, entre los bloques, entonces quiere decir que no hemos bloqueado bien el gradiente, o que existía un gradiente extra, o que nosotros no realizamos bien todas las actividades y hubo un bloque que se benefició más con una actividad de fertilización, podas, control de plagas, control de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces acá es importante que nosotros encontremos que no tengamos diferencia significativa entre los bloques. Y entre tratamientos, pues esto va a variar de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Si nosotros quisiéramos hacer esto a mano, vamos a encontrar que también podemos acá calcular el valor de la F tabulada, la que vamos a encontrar en la tabla. Lo que tenemos que hacer es venirnos a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, y posteriormente vamos a venirnos acá donde dice ver probabilidad, le damos a aceptar y acá vamos a buscar la distribución F, que es la distribución que nosotros utilizamos para hacer comparación, para poder tomar una regla de decisión en el análisis de varianza, la distribución F de Fisher. En este caso, el df del numerador, ¿sí? Nosotros vamos a encontrarlo como los grados de libertad de los tratamientos y va a ser grados de libertad de los tratamientos y en este caso va a ser 3. Y los grados de libertad del denominador, que en este caso vamos a buscar como los grados de libertad de error, van a ser 9. Lógicamente vamos a tener que trabajar acá, vamos a buscar la probabilidad del 0.05, que es lo que les explicaba hace un momento. Cuando trabajamos 95% va a ser 0.05. Y si hipotéticamente quisiéramos saber eso con un 99% de probabilidad, entonces vamos a trabajar con un valor P de confianza de 0.01. Acá le vamos a dar a aceptar. Y me va a dar esta tabla que tenemos en la parte de acá. ¿Sí? Esta tabla que encontramos nosotros acá, vamos a maximizarla para poder observarla bien, me va a dar un valor 3.863. Ese 3.863 lo vamos a escribir en esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a ponerle F tabla. 3.86. Como esta es la F calculada y como yo les había dicho hace ratos que si la F calculada es mayor que la F tabulada, vamos a decir que sí hay diferencia significativa entre tratamientos. Y vean, 15.30 es mayor que 3.86.
Por lo tanto, vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula y estamos aceptando la hipótesis alterna, que dice que hay diferencia estadística entre tratamientos. Voy a explicar yo de dónde sale eso de que si la F tabulada, la F calculada es mayor que la F tabulada, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y si es lo contrario, no la vamos a rechazar. En estadística, nosotros vamos a encontrar que las gráficas más o menos adquieren una distribución de campana. En este caso es una distribución de campana con cierta asíntota. Nosotros vamos a ubicar el valor acá de probabilidad de 3.863, que es el que encontramos de la F tabulada, y a esta región que encontramos desde el punto para el lado izquierdo le vamos a llamar zona de no rechazo de la hipótesis nula, mientras que la región que vamos a encontrar nosotros en la parte de acá, desde el punto hacia la derecha, le vamos a llamar zona de rechazo de la hipótesis nula. Ahora bien, recuerden de que en la F calculada nosotros habíamos encontrado en tratamientos un valor de 15.31. Si este valor es 3.86 y queremos ubicar el 15.31 tomando como punto de referencia este valor, más o menos lo vamos a encontrar como por acá. ¿Qué significa? Que cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, estamos aceptando la hipótesis alterna donde nos dice que hay diferencia estadística significativa. ¿Qué sucede con el valor de la F calculada que encontramos en bloques? Fue 3.26 y si nosotros lo queremos ubicar con respecto a este valor, lo vamos a ubicar más o menos por esta región de acá y cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Y de ahí viene el concepto del por qué la F calculada, al ser mayor que la F tabulada, nosotros vamos a encontrar diferencia significativa y si ocurre lo contrario, pues no vamos a encontrar diferencia significativa. Pero todo tiene que ver en la zona de no rechazo de la hipótesis nula y en la zona de rechazo de la hipótesis nula y que incluso aparece de color rojo. Si ustedes se dan cuenta del resultado, las reglas de decisiones se mantienen la significancia. Por lo tanto, este valor que nosotros tenemos acá es válido cuando estamos comparándolo con 0.05. ¿Cómo sacamos ese valor 3.86? Porque cuando lo hacemos a mano, nos enseñan a través de una tabla. Y lo vamos a encontrar acá otra vez. ¿Sí? Esta es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la gráfica que vamos a encontrar acá, la tabla. Y este es el Centro de Ciencias Básicas del Departamento de Estadística. Grados de libertad del numerador, habíamos dicho que eran los grados de libertad de los tratamientos, que en este caso es 3. Hay que tomar en cuenta que es un valor alfa de 0.05 del 95% de confianza. Y en el grado de libertad del denominador, que son los grados de libertad de los tratamientos, del grado de libertad total, son 9. Hacemos acá 3 y 9. Y vemos que tenemos 3.86. ¿Sí? Entonces quiere decir que si lo sacamos acá con Minitab lo vamos a encontrar como 3.86 y estos valores que vamos a encontrar acá es esto que tenemos como los valores P. Como nota final, ustedes pueden escribir si tienen algunas dudas, tienen comentarios, sugerencias, algo que se me haya escapado al momento de realizar el video y con esto pues ya tenemos nosotros cómo vamos a realizar esto. Existe otra forma de poder también calcular y encontrar los mismos resultados. En este caso vamos a irnos otra vez a estadística, vamos a NOVA, vamos acá donde dice 2 factores y en la variable de la respuesta pues vamos a colocar altura. En el factor de fila nosotros vamos a colocar los tratamientos y en el factor de columna nosotros vamos a encontrar los bloques. ¿Por qué factor de fila, tratamiento y factor de columna bloques? Pues porque nosotros los ordenamos de esta forma. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento 4 en fila. Y todo el bloque 1 lo colocamos acá seguido. Y así para cada bloque. O sea, hicimos bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Entonces acá, si nosotros lo hubiésemos hecho al revés, o sea, tratamiento 0.5 para el bloque 1, para el bloque 2, para el bloque 3 y para el bloque 4, entonces acá sería al revés esto. Pero cuando lo tenemos esto de acá, vamos a encontrarlo, que aquí es la forma que se ve. Vamos a mostrar medias, vamos a colocar acá porque lo que queremos es mostrar las medias, o sea, cuánto en realidad es el promedio de cada uno de los tratamientos de altura de la planta y el nivel de confianza que es del 95%.
que es el que habíamos dicho que se trabaja. Le damos a aceptar y acá tenemos las medias, ¿sí? En 0.5 cc de ácidos húmicos por litro encontramos 88.17 centímetros. Y en el tratamiento de 1 cc, 88. Y en el de 1.5, 88.250, que es este que encontramos en esta parte de acá. Y el tratamiento 2 sería de 81.925. Subimos otro poquito y encontramos una vez más los mismos resultados con el que encontramos con el procedimiento anterior. Si es menor a 0.05, le vamos a poner acá que sí existe significancia estadística. Y si es en este caso 0.074, vamos a decir que no hay significancia estadística. Con eso nosotros estamos concluyendo. Espero sus comentarios, espero sus dudas. Hay más videos donde voy a explicar poco a poco qué significa el valor P, qué significa cómo sacar el número de repeticiones de acuerdo al número de tratamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias.